Mis hermanas manipulaban a mis padres, chantajeándolos con sus nietos para obtener el dinero que yo había destinado a ellos. Las amenazas de llevárselos hacían que mamá y papá cedieran a sus caprichos. Pero yo observé en silencio, planeando mi venganza. Al final, les devolví el golpe de una forma que nunca imaginaron. Mi nombre es Carlos, y esta es la historia de cómo el amor por mis padres se convirtió en una carga que tuve que aprender a soltar. Recuerdo perfectamente mi primer día de trabajo. Tenía apenas 18 años y había conseguido un puesto como auxiliar en una bodega. El trabajo era pesado, cargaba cajas, organizaba inventarios y a veces hacía entregas bajo el sol ardiente. Mi primer sueldo fue modesto, pero jamás olvidaré la satisfacción de entregar esos primeros pesos a mi madre. Sus ojos brillaron de orgullo cuando le di el sobre con el dinero. «Hijo, no es necesario», me dijo, pero ambos sabíamos que sí lo era. Mi padre, un albañil que ya comenzaba a sentir el peso de los años en su espalda, intentaba disimular las lágrimas. En esos primeros años, mis hermanas Marta y Eva eran todavía unas niñas. Marta tenía 12 años y Eva apenas 10. Recuerdo sus risas mientras jugaban en el patio trasero de nuestra modesta casa, ajenas a las preocupaciones económicas que agobiaban a nuestros padres. Yo las adoraba, solía comprarles dulces con lo poco que me quedaba de mi sueldo, y ellas corrían a abrazarme cada vez que llegaba del trabajo. «Carlos nos trajo dulces», gritaban emocionadas. Esos momentos hacían que todo el esfuerzo valiera la pena. Los años pasaron, y mi situación mejoró. Me inscribí en cursos nocturnos de contabilidad mientras seguía trabajando. Fueron años duros, prácticamente no dormía, pero gradualmente fui escalando posiciones. Cada aumento en mi salario significaba más apoyo para mis padres. Para mí, era un orgullo poder ayudarlos, después de todo, ellos se habían sacrificado tanto por nosotros. Conocí a Andrea en uno de esos cursos. Ella estudiaba administración y trabajaba como cajera en un banco. La primera vez que la vi, estaba luchando con una calculadora que se negaba a funcionar. Me ofrecí a prestarle la mía, y así comenzó todo. Era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido, inteligente, trabajadora y con una dulzura natural que me cautivó desde el primer momento. Nuestras primeras citas fueron en la cafetería de la escuela, entre libros de contabilidad y tazas de café barato. Nos entendíamos perfectamente, ella también venía de una familia humilde y entendía la importancia de ayudar a los padres. Después de 2 años de noviazgo, decidimos casarnos. Organizamos una boda sencilla pero bonita en el patio de la casa de sus padres. Andrea comprendía mi compromiso con mi familia, y juntos acordamos seguir apoyando a mis padres. «Son parte de nuestra familia ahora», me dijo ella con una sonrisa el día que hicimos nuestro primer presupuesto como matrimonio. Mientras tanto, mis hermanas habían crecido. Marta, que siempre fue la más rebelde, dejó la preparatoria en segundo año porque no era lo suyo. Eva al menos terminó, pero nunca mostró interés en seguir estudiando. Ambas comenzaron a salir con sus respectivas parejas, Pedro y Roberto. Pedro llegó un día a casa, presentándose como el futuro empresario que revolucionaría el mercado local. Tenía grandes planes, decía, pero necesitaba tiempo para desarrollarlos. Roberto era diferente en su forma, pero igual en el fondo. Se proclamaba emprendedor digital, aunque lo único digital que manejaba era el control remoto del televisor. La situación empeoró cuando mis hermanas quedaron embarazadas casi simultáneamente. Marta tuvo a Miguel y luego a Diana, Eva tuvo a Sofía, Luis y poco después a Carolina. De repente, la casa de mis padres se convirtió en una guardería improvisada. Mi madre, que ya rondaba los 65 años, se encontró cuidando a 5 nietos mientras mis hermanas buscaban su camino. Las visitas a casa se volvieron cada vez más tensas. Pedro y Roberto se habían apropiado del sofá de la sala como si fuera su oficina personal. Pasaban horas viendo televisión, planificando negocios que nunca se materializaban. Lo que más me dolía era ver a mi padre, ya con severos problemas de artritis, teniendo que compartir su pequeña pensión con estos parásitos. El cáncer de mi padre fue un golpe devastador. Comenzó con dolores que él atribuía a su trabajo de toda la vida, pero pronto descubrimos la verdad. En el hospital, mientras esperábamos los resultados de sus análisis, me confesó entre lágrimas: «Hijo, perdóname.
Debí ser más estricto con tus hermanas. Ahora veo que les hicimos daño al permitirles tanto. Murió 3 meses después, consumido por la enfermedad y la preocupación. La muerte de papá afectó profundamente a mamá. Su cabello se volvió completamente blanco en cuestión de meses. Se refugió en sus nietos, dedicándoles todo su tiempo y energía. Mis hermanas aprovecharon esto para manipularla aún más. Mamá, si no nos ayudas, tendremos que irnos lejos a buscar trabajo, le decían. ¿Te imaginas no ver crecer a tus nietos? Cuando establecí la condición de que el dinero que le daba no debía compartirlo con mis hermanas, ella aceptó llorando. Pero la vecina, doña Rosa, quien había sido amiga de la familia por décadas, me reveló la verdad una tarde. Carlos, me dijo, tu madre vende sus medicinas. Les da el dinero a tus hermanas porque la amenazan con llevarse a los niños. La confrontación final fue inevitable. Tras la muerte de mamá, llegué a la casa con el abogado y los papeles de desalojo. Marta y Eva gritaban que era un monstruo, que cómo podía hacerles esto a mi propia sangre. Pedro y Roberto, por primera vez, se quedaron callados, quizás dándose cuenta de que su paraíso de holgazanería había llegado a su fin. Tienen un mes, les dije firmemente. Un mes para encontrar trabajo, un lugar para vivir y comenzar a comportarse como adultos. Los niños no tienen la culpa de tener padres irresponsables, así que pagaré sus colegiaturas directamente a las escuelas. Pero ni un peso más para mantener su vagancia. El proceso de desalojo fue doloroso. Mis hermanas intentaron todo, amenazas legales, chantaje emocional, incluso fueron a mi trabajo a hacer escándalo. Pero me mantuve firme. André estuvo a mi lado en todo momento, recordándome que a veces el amor verdadero significa tomar decisiones difíciles. La casa de mis padres, donde crecimos y vivimos tantos momentos, la vendí. Fue una decisión difícil, pero práctica. Con el dinero de la venta, creé 2 fondos de inversión, uno para la universidad de mis futuros hijos y otro, más pequeño, para mis sobrinos. Aunque estaba dolido con mis hermanas, sabía que los niños no tenían la culpa de la irresponsabilidad de sus padres. Algún día, pensé, estos niños crecerán y entenderán. Y cuando ese día llegue, quiero que tengan una oportunidad de ser diferentes a sus padres. El fondo solo podrían tocarlo cuando cumplieran 18 años y únicamente para estudios universitarios. Era mi manera de asegurarme que al menos tuvieran una oportunidad de romper el ciclo de dependencia que sus padres habían creado. Hoy, años después, tengo mis propios hijos. Les enseño sobre el valor del trabajo, la responsabilidad y el verdadero significado del amor familiar. Les cuento esta historia no para que juzguen a sus tías, sino para que entiendan que el amor, aunque incondicional, debe estar basado en el respeto mutuo y la responsabilidad. A veces, en las noches, miro las fotos de mis padres y me pregunto si podría haber hecho las cosas de manera diferente. Pero entonces recuerdo las palabras que mi padre me dijo en el hospital y sé que tomé la decisión correcta. Porque a veces, el amor más grande que puedes mostrar es saber cuándo decir basta, cuándo romper un ciclo tóxico, aunque eso signifique ser visto como el villano de la historia. Esta es mi historia, la historia de cómo aprendí que el amor familiar tiene un precio, y que a veces, pagar ese precio significa tener el valor de decir, ya no más.